Vamos a empezar con la clase número 3 que se titula Mecanismos de transferencia de calor. Ustedes empezaron esta clase resolviendo un cuestionario que se titulaba Mecanismos de transferencia de calor y dilatación térmica. Por lo pronto, únicamente vamos a abordar los primeros las primeras 6 respuestas. Les recuerdo para empezar que el calor se transfiere de una fuente caliente hacia una fuente fría, es decir, de un objeto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Si entendemos esta parte, entonces es muy sencillo entender las siguientes explicaciones. Existen 3 mecanismos en cómo el calor se transfiere. Les recuerdo que para que esto suceda, el calor siempre tiene que tener o encontrar un vehículo para poderse trasladar. La primera de ellas le llamamos conducción, la segunda es convección y una tercera, radiación. La conducción es el fenómeno consistente en la propagación de calor entre dos cuerpos o partes de un mismo cuerpo a diferente temperatura debido a la agitación térmica de las moléculas, no existiendo un desplazamiento real de estas. En esta primera imagen se muestra cómo un trozo de metal está siendo calentado por una vela y si tú tocas el extremo opuesto, en algún momento, depende de quién sea el metal, será el tiempo que durará en transferirse el calor desde un extremo de esa barra metálica hasta donde está tu dedo. Si has experimentado poner un tenedor en el fuego directo de la estufa, notarás que se tarda, dependiendo, insisto, del material del que esté hecho el tenedor, cierta cantidad de segundos, pero invariablemente tendrás que soltar el tenedor debido a que este se pone muy caliente. Pero ¿cómo se da la conducción? La definición suena un poco complicada, sin embargo es muy sencillo de entender. En el caso de la conducción, esta únicamente se da en sólidos, es decir, los sólidos se calientan por conducción y a su vez calientan a otros objetos por conducción. Ahora, ¿cómo se da entonces? En este caso, si suponemos que estas primeras moléculas que estoy señalando están expuestas al fuego, entonces las primeras en calentarse serán estas, las que estén más cerca del fuego. De manera que como esos átomos o moléculas en el sólido no se pueden mover, sino únicamente tienen un movimiento de vibración y de movimiento sobre su propio eje, es un movimiento vibratorio nada más, entonces detecta menor temperatura en las moléculas o átomos vecinos, entonces transfiere el calor de un lado para el otro. De tal manera que las primeras moléculas o átomos se volvieron a enfriar un poco y volvieron a absorber más calor de la flama. Y así la segunda fila de átomos o moléculas le transfiere el calor a la vecina que está a la derecha y así sucesivamente hasta que todo el material se calienta por completo. A eso se refiere la definición. ¿Cómo se da la transferencia de calor por convección? La definición dice lo siguiente. La convección es la transmisión de calor por movimiento real de las moléculas de una sustancia. Este fenómeno solo podrá producirse en fluidos en los que por movimiento natural, es decir, por diferencia de densidades, o circulación forzada, es decir, con la ayuda de ventiladores o bombas, puedan las partículas desplazarse transportando el calor sin interrumpir la continuidad física del cuerpo. Pero, ¿a qué se está refiriendo esta definición? En esta diapositiva muestro el movimiento de un líquido al lado izquierdo y de un vapor al lado derecho, que es de una forma muy similar. ¿Qué quiere decir esta definición? Cabe señalar que la convección únicamente se da en fluidos, es decir, en líquidos y en gases. Es decir, los líquidos se calientan por convección y al mismo tiempo calientan a otros objetos por convección. Así es que, ¿qué es lo que dice la definición? Dice lo siguiente. En este caso, si nosotros colocamos en la parte baja al calentamiento, vamos a suponer la flama de una estufa y esta imagen representa el líquido contenido en una olla con agua en calentamiento, entonces se describiría la definición de la convección de la siguiente manera. En este caso, nosotros tenemos que el calentamiento es por abajo
Entonces, las moléculas que están en el fondo del recipiente se calientan de tal manera que, utilizando el principio básico de densidades, que este dice que la densidad de una sustancia disminuye cuando la temperatura de esta misma aumenta, de tal manera que entonces se crea el siguiente efecto. Pongan atención. Las moléculas de la parte baja se calientan, disminuyen su densidad, por lo tanto empiezan a viajar hacia arriba debido a que baja la densidad, pero en su viaje de abajo hacia arriba van liberando el calor que tienen y de esa manera empiezan a transferirle el calor a las moléculas vecinas. Una vez que se ha enfriado completamente, entonces la densidad vuelve a aumentar, se vuelven pesados los átomos o moléculas y vuelven a bajar a donde está la fuente de calentamiento. De nuevo se vuelven a calentar, la densidad vuelve a bajar, esas moléculas vuelven a subir, riegan todo el calor que traen, disminuye su densidad otra vez y vuelven a bajar al fondo. Así se realiza la convección. En el caso de los gases, todavía esto es más eficiente debido a que el movimiento molecular es mucho mayor. Quiere decir que tienen la virtud de calentar con mejor eficiencia todo lo que tienen alrededor. En esta diapositiva muestro las corrientes de convección mundial, es decir, el aire del planeta está siendo calentado debido a la radiación del Sol, de tal manera que en el polo norte y en el polo sur tenemos las corrientes de convección de aire o de viento, así le decimos, muy frías, mientras que noten cómo por coloración estoy distinguiendo lo muy frío en los polos de lo frío en otras latitudes del planeta, mientras que el viento o las corrientes convectivas que se encuentran aproximadamente en el Ecuador son las corrientes convectivas calientes. En esta diapositiva muestro las corrientes de convección dentro del subsuelo donde hay magma. En este caso, el magma tiene la misma característica, entre más cercano al núcleo de la Tierra está, entonces más caliente es, de tal manera que la densidad de ese magma disminuye lo suficiente para que quiera subir. Una vez que está muy cerca de la corteza terrestre, entonces libera su calor en el subsuelo, disminuye su densidad otra vez y vuelve a bajar, de tal manera que es permanente, casi perpetuo, ese movimiento circular dentro del subsuelo. En el caso de la radiación no tiene que ver con algún estado de agregación. La radiación tiene que ver con cómo el calor proveniente del Sol puede, a través de la radiación, que son ondas electromagnéticas, esparcirse por todos los objetos que toca. Entonces, la transferencia de calor por radiación la vamos a definir como propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas esparcidas incluso en el vacío a una magnitud aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Esta es la única forma en cómo el calor puede viajar aún sin tener un vehículo para hacerlo, de tal manera que la radiación de parte del Sol puede calentar los objetos a grandes distancias, aunque viaje a través del espacio y en el espacio no haber absolutamente nada que le ayude a transportarse. Lo hace de esta manera. Es tanta la velocidad a la que esparce y tanta la cantidad de radiación que no necesita un vehículo para viajar. En esta diapositiva muestro ejemplos, se los voy a explicar. Es necesario que los apuntes en tu cuaderno. Me mostrarás evidencia fotográfica de haberlo hecho. Vamos a empezar con esta olla puesta encima de unas brasas calientes. En este caso, el fuego calienta por radiación a esa olla metálica. Al mismo tiempo que los átomos y moléculas de esa olla se calientan por conducción, es decir, la fuente calienta por radiación, pero la olla se calienta por conducción, de tal manera que transfiere el calor al agua o al fluido que tiene dentro, y entonces este fluido se calienta por convección.
Te recuerdo que los sólidos se calientan por conducción y los líquidos por convección. En un segundo ejemplo, planchar la ropa. En este caso, la placa de la plancha se calienta por medio de electricidad, sin embargo, el método que encuentre transferir el calor a través o a lo largo de toda la placa de la plancha es por conducción. Asimismo, puede transferir ese calor a nuestras prendas que están en estado sólido, las cuales también se calientan por conducción. El calor emitido por un foco. En este caso, el foco irradia calor de tal manera que esas manos están siendo calentadas a través de la radiación de ese foco, pero asimismo la mano se calienta por conducción, es decir, se puede transferir a través de toda la piel de esta manera. En el caso del siguiente, cuarto ejemplo, tenemos una persona tocando un trozo de hielo. En este caso, el trozo de hielo absorbe el calor de la mano, se empieza a calentar por conducción y poco a poco la convección empieza también a hacer un poco de trabajo cuando el líquido empieza a aparecer. En estos últimos dos ejemplos, por ejemplo, la olla se calienta por conducción, el agua se calienta por convección, mientras que el fuego calienta por radiación. En el caso de la siguiente imagen y última, el metal al rojo vivo, tenemos que este, al ser un sólido, se debió calentar por conducción, pero definitivamente debió hallar una fuente de calentamiento. Esta puede ser con fuego, que es lo más común, y eso quiere decir que el fuego calentó por radiación a el metal. Atenderé dudas de esto en nuestra videoconferencia.